Anterior, que es la introducción al libro de Daniel. Así como de manera rápida vamos a recordar pues que en esta introducción al libro de Daniel hablamos pues de un poco de contexto histórico en el cual está escrito el libro de Daniel, lo que estaba sucediendo en Jerusalén, en el pueblo de Judá, la historia misma de Daniel. Entonces vimos como algunos de esos antecedentes en los cuales hacíamos una pregunta muy importante y es ¿por qué el libro de Daniel es para nuestros días? Entendiendo que el libro de Daniel en muchos versículos que tuvimos la oportunidad de leer y estudiar, pues se menciona eso, ¿no? En una conversación de Daniel, generalmente con Dios, generalmente con uno de sus mensajeros, entonces se hace mucho énfasis en una frase que leímos. Guarda estas palabras que son para el tiempo del fin, sella este libro que es para el tiempo del fin, esta visión es para el tiempo del fin y tuvimos la oportunidad de leer. Vimos que principalmente Daniel es un libro profético, o sea que tiene un mensaje relevante para nosotros en la actualidad. Vimos que el libro de Daniel es un libro que muestra en medio de las circunstancias cómo Dios se preocupa por su pueblo. En medio de las adversidades y en medio de las dificultades siempre se muestra la mano de un Dios diligente que está preocupado por su pueblo y está atendiendo las diversas preocupaciones y circunstancias que ellos tienen. También se nos muestra el interés de Dios por el templo, por todos los detalles pequeños, por sus hijos, ¿cierto? Vimos que el interés de Él por las personas en específico a través del libro de Daniel. Quedamos en esta parte, iniciamos a hablar de los tiempos proféticos. Ese repaso lo hicimos por de pronto entrar un poquito en contexto con las personas. Si hay alguien hoy, me parece a mí que no se conectó en la sesión anterior, pues para que pues entremos contextualizados. Sin embargo, tenemos todo el material disponible para que ustedes puedan revisar la clase anterior, el video de la clase anterior, el material de la clase anterior, todo está disponible para quien lo desee, recuerdo. Entonces, hablamos de que en el libro de Daniel es un libro particular, es un libro especial, es un libro interesante porque encontramos los tiempos proféticos. ¿Cómo así? En el libro de Daniel se nos empieza a hablar uno de esos tiempos proféticos, el más interesante y el que es un objeto de estudio principal dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que es parte fundamental, uno de los pilares de nuestras creencias, se encuentra en el libro de Daniel, en el capítulo 8, en el versículo 14. En un versículo que dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Entonces les podemos adelantar que es la profecía de tiempo más larga que se encuentra en la Biblia, que después de esta profecía no hay más profecías de tiempo y que esta es una profecía, dijimos hace 8 días, muy especial por el hecho de que nos muestra que el Señor es un Dios organizado y que además de todo es un Dios puntual porque se ha tomado el trabajo de organizar un cronograma específico para todos los eventos importantes que Él tiene dentro del plan de salvación. Él se ha encargado de organizarlos, ¿cierto? Y de dejarlos registrados en el libro de Daniel con unas pistas y unos tiempos de tal manera que nosotros lo podamos estudiar. Esta profecía, ¿cierto? Que había permanecido sellada, como dice el libro de Daniel en el capítulo 12, como que se abrió, como que se destapó no hace mucho tiempo cuando el señor Guillermo Miller empezó a estudiar con profundidad esta profecía y empezó a entender que el fin de estos eventos que marcan la profecía de los 2300 días estaban por llegar en su tiempo, estaba por llegar a su fin, por ser una realidad. Entonces él empieza a estudiar esta profecía con todo el contexto que hay en el Antiguo Testamento sobre estos eventos y encuentra que para el año 1844 iba a ser la purificación del santuario. Entonces él dice, no, ¿cómo así? Eso significa que Cristo va a venir y empieza una obra de predicación muy grande
¿cierto? Que une a personas de diferentes denominaciones, todas en torno a la esperanza de que la purificación del santuario sería la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces muchas personas abandonan todo lo que tienen, dejan todo lo que hay, eh, pues en sus quehaceres, en sus deberes, y se dedican a la predicación del Evangelio, y se promueve un movimiento de reavivamiento y reforma que podemos llamar ha sido uno de los más grandes de la historia. Entonces, luego, pues sabemos que esta profecía tuvo un pequeño problema de interpretación, que también era un evento profético anunciado que iba a suceder esto, y que eso nos iba a llevar a los pasos para entender esta profecía de una manera correcta. Entonces, todo esto lo vamos a ir entendiendo a medida que estudiemos y profundicemos más en el libro de Daniel. Pero hay una clave que queremos dar desde el día de hoy. Esta profecía, ¿cierto? La podemos entender y podemos ver que tiene un mensaje especial para nosotros gracias a estos tres principios que estamos enumerando acá. El primero de ellos es el principio de día por año. Vamos a encontrarnos en las profecías de Daniel que se mencionan muchos periodos proféticos de días. Por ejemplo, en este se utiliza la terminología tardes y mañanas. Pero luego vamos a encontrar otras profecías, así como las vimos en el libro de Apocalipsis, que están con esa terminología de días, tiempos en días. Vamos a ver que la Biblia nos da luz al respecto y nos da una pista para poder entender estos periodos de tiempo que se mencionan en días y poderlos traducir a periodos en años. Entonces, quisiera que ustedes, por favor, me ayuden con la lectura de los primeros dos versículos, Números 14:36 y Ezequiel 4:6. ¿Quién quisiera leerlo para que me diga, yo, William, yo lo leo? Yo tengo números. Yo leo Listo, Ezequiel. listo. Entonces, Alejandra, por favor, lee el primero. Dice números 14:36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. ¿Sí? Sigue, sí, porque, a ver, ¿Sí? sí. Ok. ¿Ya lo leíste todo? No, no, no. Y los Ah, varones ok. que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país Ah, hasta eso. discúlpame, no es 36, es 34. Es error mío. Sí. Listo. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Bueno, como mencionamos hace un momento, ¿cierto? Dijimos que esta profecía, la Biblia nos da algunas ideas, ya vamos a leer Ezequiel 4:6, de que los días los podemos interpretar de manera profética tomándolos como un año, y hay una razón fundamental para hacer eso. En este caso, Jehová, el Señor, da un castigo al pueblo de Israel, ¿cierto? Teniendo en cuenta el número de días, que fueron 40 días que los espías se demoraron en conocer la tierra y llegaron con el informe pues demostrando su falta de fe. Entonces, debido a estos 40 días, el Señor dice ahora, bueno, el castigo que va a tener el pueblo de Israel por esta situación es de 40 años. ¿Listo? Pero hay otra pista que nos permite entender esto así, que dice Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. ¿Listo? Entonces, estos dos versículos nos proveen de una herramienta para entender por qué nosotros enseñamos que estos tiempos proféticos que están dados en días se pueden tomar como años. Otro aspecto importante es que al analizar con detalle, como lo vamos a hacer cuando estemos estudiando el libro de Daniel, especialmente el capítulo 8 y 9, vamos a ver que si tomamos ese tiempo profético como días literales, pues el tiempo no nos va a coincidir de manera exacta con los eventos que nos describe el libro de Daniel, porque el libro de Daniel, además de darnos el tiempo, nos da algunas pistas de estos eventos que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Entonces, la clave para la correcta interpretación de la profecía es tomar los tiempos según las indicaciones que nos da la Biblia, estos tiempos proféticos,
que están dados en días, tomarlos como años, pero a la vez que haya coincidencia entre estos eventos que están describiendo el libro de Daniel y los tiempos que están dando. Recordando siempre el principio, por eso hice énfasis en el resumen antes de iniciar. Daniel, en todo el libro, lo leímos en varios versículos que nos dice que las profecías del libro de Daniel son para el tiempo del fin. O sea que si nosotros tomamos, como ya otras personas lo han intentado hacer, estos periodos de tiempo como días literales, pues no alcanzaríamos a llegar ni siquiera cerca de nuestros días. O sea que en ese caso se estaría manifestando una incongruencia entre lo que nos viene diciendo Daniel, en que esas profecías son para el tiempo del fin, y lo que los tiempos proféticos nos están diciendo. Gracias a Dios, un estudio detallado de la profecía y un estudio detallado de los eventos históricos. Recuerden que hemos dicho que la forma en la que nosotros entendemos la interpretación profética es historicista, entonces nos lleva a tener una exacta correlación entre los tiempos, los eventos, llegando hasta nuestros días, que es el tiempo del fin. Entonces tenemos ese primer principio, el principio del día por año. Otro aspecto importantísimo lo encontramos en el libro de Amós, el capítulo 3, versículo 7, que es un versículo muy conocido. ¿Quién quisiera leerlo? Yo lo tengo. Listo, por favor. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Listo. Entonces, si nosotros, al ser estudiosos del libro de Daniel, entendemos que hay unos planes que el Señor tiene, es más, nosotros tenemos el privilegio de ya haber estudiado el libro de Apocalipsis y vemos que esos planes están, pues entonces nos está diciendo que esos planes el Señor los ha revelado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es estudiar. Dice que Él no va a hacer nada sin revelar el secreto a sus siervos los profetas. Y otro propósito que tienen las profecías de tiempo, las profecías del libro de Daniel, es que sean para nosotros una advertencia y una preparación. En la sesión anterior hablamos de Mateo capítulo 24, versículos 15 al 22, donde se menciona a Daniel. Quiero que hablamos nuestras Biblias porque vamos a ir a encontrar esa parte práctica. Esta era la conclusión que yo les decía que íbamos a ver. Entonces yo quiero que hoy, ya con un poquito más de tiempo, miremos esa parte práctica que tiene la profecía, ¿cierto? La vamos a ver de manera histórica, la vamos a ver de manera bíblica, la vamos a ver de manera tácita, de tal manera que sea clara para nosotros ver la practicidad que esto tiene. ¿Listo? ¿Quién está en Mateo capítulo 24, versículo 15 ya? Yo lo tengo. Listo. Bueno, entonces yo lo voy a leer y ustedes me van a seguir en la lectura. ¿Les parece? Bueno, ustedes me siguen y me dicen cualquier pregunta. Ustedes, bueno, William, dime tal cosa. Dice el capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra día no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces, resulta que Jesús, estas palabras que nosotros acabamos de leer, son pronunciadas de la misma boca de Jesús. ¿Cuándo las dijo Jesús? Cuando él está ya en la cima del monte y empieza a llorar y dice, ay, el templo va a ser destruido. Y ellos le dicen, Señor, por favor, dinos cómo va a ser el final de estas cosas y el fin del mundo, porque ellos pensaron que eso iba a ser ahí mismito. Entonces el Señor les empieza a dar todas esas palabras de advertencia y preparación, citando al profeta Daniel. Versículo 15 dice, cuando veáis en el lugar la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces él dice, lea, entienda al profeta Daniel para que usted sepa que hay una señal.
y que esa señal le va a indicar a usted cuándo tiene que salir corriendo. Por ahí Helen pregunta, ¿cómo así que las embarazadas? Sí, resulta que como van a ser eventos difíciles, pues dentro de la preparación que les decía, ojalá ese día no las vaya a coger embarazadas, ¿cierto? Y eso hablaba de que ese proceso requiere una preparación, ¿cierto? En muchos aspectos. Él decía, ojalá no les va, y ya vas a entender de una manera más clara por qué. Entonces, mire, el libro de Daniel lo utiliza, lo cita Jesús en ese momento para decirle a los discípulos, ojo, ustedes tienen que estar preparados para algo que va a suceder, algo que les iba a suceder a ellos en ese tiempo y algo que nos va a suceder a nosotros también. Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso de la abominación desoladora? No entiendo qué rayos es eso, ¿cierto? Afortunadamente la Biblia nos va a ampliar y tenemos el espíritu de profecía para entender qué significa eso de la abominación desoladora. Vamos a ir a Lucas capítulo 21, que está exactamente la misma advertencia, que lo vamos a leer, pero la vamos a encontrar en otras palabras posiblemente más entendibles para nosotros. Lucas capítulo 21, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 20. En adelante, me siguen en la lectura, por favor. Dice versículo 20, cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En otras palabras, Jesús le dice a los discípulos, vea, cuando ustedes vean que Jerusalén está, todo el ejército está rodeando esa ciudad, entonces usted tiene que ponerse las pilas. Esa es su señal. Y esa misma señal que sirvió para el pueblo de Dios en ese tiempo, también es una señal para nosotros. Nosotros también tenemos una señal que nos va a indicar en qué momento hay que salir de las ciudades, en qué momento el proceso de preparación ha llegado a su punto culminante y nosotros tenemos que salir, ¿cierto? Hay una señal y que, como les dije, más adelante vamos a estudiar, pero vamos a ver esta histórica. Y si ustedes leen el versículo 21, 22, 23, dice lo mismo que leímos en Mateo y dice, entonces los que estén en Judea vayan a los montes, los que estén en medio de ella vayan, si los que estén en los campos no entren en ella, porque son días de retribución para que se cumplan las cosas que están escritas, ¿cierto? Que están escritas ¿en dónde? En el libro de Daniel. Más hay de los que estén encintas en aquellos días y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Nosotros ya leímos y entendimos en Apocalipsis que es todo lo que va a pasar en ese tiempo para nosotros. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y subrayen esa última parte. Entonces miren lo que sucede. Entramos ahora al proceso de cumplimiento de esa profecía, de palabras de Jesús. Vamos al conflicto de los siglos, el primer capítulo, que de estas palabras que dice Jesús, que podemos nosotros comprobar históricamente, nos dice lo siguiente: ni un solo cristiano, ni uno solo, pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y a todos los que creyeron sus palabras, esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea huyan a los montes y los que están en medio de ella, váyanse. Entonces Jesús les dijo eso a los discípulos. Cuando ustedes vean la abominación desoladora, huele. Históricamente, Elena de White nos hace el proceso de recopilar los hechos históricos que ocurrieron en el año 70 después de Cristo, cuando los soldados romanos al mando del general Cestio Galo llegan a Jerusalén y la sitian, ¿cierto? Ellos llegan a conquistar esa ciudad en medio de una rebelión de los judíos y entonces ellos cercan la ciudad. Y empieza un proceso de asedio muy largo y muy difícil, supremamente sangriento para esa nación en ese momento. Para la ciudad de Jerusalén empieza un caos terrible
Recomendación importante, ahorita vamos a leer unos pedacitos de lo que nos dice el conflicto de los siglos, porque ahí está la película completa. ¿Listo? No se la pierdan, solamente por el conflicto de los siglos, el capítulo 1. Llegan a la ciudad, la sitian, ¿cierto? Especialmente para ese tiempo estaban ellos de fiesta, de celebración, y había muchas personas en la ciudad, o sea que los almacenes de alimentos empiezan a acabarse rápidamente, las personas empiezan a sufrir de hambre. Habían personas que salían de la ciudad a comerse la primera hierbita que saliera en el campo, iban a comérsela, y en ese momento los soldados romanos los cogían y los crucificaban a las afueras de la ciudad. Y los que estaban afuera aguantando hambre empezaron a comerse los zapatos, las correas. Dice la historia que incluso las mamás empezaron a turnarse. Hoy cocinamos a su hijo, mañana cocinamos al mío, porque la situación de hambre era una situación de hambre impresionante en la ciudad. Y al mismo tiempo dentro de la ciudad había una cantidad de horrores que se estaban llevando a cabo por la misma maldad, porque las personas habían llegado a un punto de maldad infinito que los juicios de Dios tenían que ejecutarse. Mientras sucedía el asedio, una noche, ¿cierto? Resulta que una noche, un día, los soldados romanos levantan su ejército y se van, ¿cierto? Porque tienen que atacar otro ejército que venía a atacarles, entonces ellos se van y los judíos dicen, ay, aprovechemos, van y los atacan por la retaguardia. Entonces, en ese momento, los cristianos entendieron que era el momento de salir. Los que habían estudiado la profecía, los que habían escuchado las palabras de Jesús, los que estaban en la jugada, entendieron que ese era el momento de salir y salieron todos de la ciudad. Resulta que tiempo después, unos días tan solo tomaron para que los soldados romanos atacaran al otro ejército y volvieran a sitiar la ciudad. Cuando ellos volvieron, ya todos los seguidores de Jesús, los fieles, los cristianos estudiosos, habían salido de la ciudad y se iban a salvar de la tremenda destrucción que iba a ocurrir. Mire lo que dice acá. Después de que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo hubieran rodeado la ciudad, abandonaron pronto el sitio de manera inesperada cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estuvieron a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para el bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Como los judíos propios estaban en guerra con los romanos y salieron a perseguirlos, los romanos se fueron, la ciudad quedó, sálvese quien pueda, y ellos en ese momento aprovecharon y se fueron. Dice que ninguno de ellos murió en ese asedio, y la historia se pone más buena y más interesante. Resulta que después, para continuar el asedio, llega otro general romano, que es el general Tito. Dice el libro El conflicto de los siglos: la ciudad fue situada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a la población por varios años, habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha. Y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres rodeaban el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas. Y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgo de la vida. Los que estaban en poder
y imponían los castigos más infames para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos, y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Es muy difícil para nosotros, tal vez en este momento, imaginar lo que era esa situación en la ciudad de Jerusalén en ese momento. O sea, era una situación supremamente, yo creo que mis palabras se quedan cortas para describir lo que estaba sucediendo. Pero todas esas atrocidades que se estaban viendo, el Señor las había predicho. Jesús ya las había dicho y dice que esas cosas están, pues, desde el libro de Daniel, el Señor ya había hablado de que muchas de estas cosas iban a pasar. Y las personas que entendieron el cumplimiento de esta profecía ya no estaban allí en la ciudad para enfrentar lo que estaba sucediendo en este momento, y mucho menos para lo que estaba por venir, porque el desenlace de esta historia es un desenlace bastante triste, bastante difícil, bastante aterrador. ¿Qué sucedió? Resulta que el general Tito empieza desde su ubicación en el campamento a pedirle a los líderes de los judíos: ríndanse. Les decía: ríndanse, que yo quiero preservar el templo. Y me encanta cuando Elena de White dice que el general tenía en su mente preservar ese templo porque era una construcción espectacular, que era algo digno del asombro de los seres humanos, y él quería preservar ese templo y quería preservar los tesoros que habían allí. Pero dice ella que uno más grande que él ya había dicho que ese templo iba a ser destruido piedra sobre piedra. Ya Jesús lo había dicho, que eso no iba a quedar absolutamente nada. Y entonces él les decía: ríndanse, pero ellos, como estaban tan ciegos en su pecado, tan ciegos en su maldad, la corrupción había llegado a un punto tan absurdo en el que se acometían todo tipo de crímenes y atrocidades dentro de la ciudad. O sea que las personas que estaban allí encerradas eran sometidas a la crueldad de los romanos, porque los crucificaban a las afueras de los muros, los empalaban, los colocaban como símbolo, como amenaza a las personas que estaban dentro de la ciudad para que no salieran, como un indicio de lo que les iba a pasar. Y adentro, si usted tenía cualquier libra de arroz, cualquier pan que usted tenía, usted era sometido a cualquier tipo de abusos por lo que usted tuviera. O sea que las personas que estaban adentro estaban en el peor de los mundos. Y el general desde afuera les decía: entréguense, ríndase, pero ellos decían: nosotros no nos rendimos. Y cuando ustedes lean la historia en el conflicto de los siglos, en el capítulo 1, dice que una noche los judíos dijeron: vamos a atacar por sorpresa a los romanos, y salieron, y en ese momento se desató la batalla más violenta y más sanguinaria y más terrible de las que han ocurrido en la historia. Esta es una matanza de las más difíciles. Se estima que más de 1 millón de personas perdieron la vida en ese ataque. Los judíos empezaron el ataque, los romanos devolvieron el ataque, obviamente un ejército mucho mejor preparado, bien alimentado. Bueno, en todas las situaciones ventajosas eran para los romanos. Y ellos, dice que cuando el general Tito salió a darse cuenta, ya habían tirado antorchas dentro del templo y el incendio había empezado dentro del templo. Y él dice que llamó a sus soldados para que detuvieran el ataque y apagaran el fuego del templo, porque él quería preservar el templo, pero no se podía hacer nada. En medio del ataque, los soldados, enfurecidos y defendiéndose, solamente mataban y mataban lo que se les atravesara. Él llamó a sus capitanes, él llamó para que se intentara detener el ataque, pero fue imposible. O sea, cuando el ataque empezó, no hubo poder humano que lograra detener ese ataque, y más antorchas empezaron a caer, no solamente en el templo, ni sino en todas las otras edificaciones de Jerusalén, tanto que a Tito lo tuvieron que sacar del templo porque ya el incendio era muy voraz y lo estaba destruyendo. Y como les dije, muchas personas esa noche, más de 1 millón de personas perdió la vida. Describe Elena de White
que avanzado ya el ataque, los soldados caminaban por un piso que estaba cubierto totalmente de cuerpos muertos, que eran montañas, que era difícil poder caminar y avanzar dentro de la ciudad porque ya el piso estaba totalmente cubierto de cuerpos muertos y que la sangre rodaba por todas las calles de la ciudad. Es de las cosas más aterradoras que se hayan podido oír. Y entonces es ahí cuando uno entiende por qué Jesús, cuando se sentó en el Monte de los Olivos a contemplar el templo, lloró. Entendemos hoy por qué cuando él se sentó allá lloró, porque él vio todo eso. Y él por amor a los discípulos no les contó todo lo que había visto. Él por amor a ellos dijo, no, ellos no pueden soportar, si ellos llegan a tener un adelanto de lo que va a suceder, ellos no pueden soportar ese dolor. Imagínense en el dolor tan infinito que sintió Jesús de ver a su pueblo, a su nación amada, a la que había escogido. Ni siquiera lloró cuando lo mataron y lo torturaron a él, sino que él llora cuando puede contemplar lo que había de suceder en esta ciudad y lo que iba a acontecer por culpa de su pecado y por culpa de ¿cierto? De su terquedad. Por eso es que él llora. Y les dice a los discípulos, lo único que él le puede decir a los discípulos es, va a haber una señal. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué hablar de un episodio tan triste? ¿Por qué hablar de una historia de esta magnitud? ¿Por qué estudiarla? ¿Por qué recordarla siendo que es algo supremamente trágico? Ustedes encuentran ahí imágenes abrumadoras de lo que sucedió en ese tiempo. Ella, Elena de White, cierra el capítulo 1 del conflicto de los siglos con muchas recomendaciones. Dice, deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio las señales de la proximidad de esta para que todos los que puedan huir de la ira que vendrá. Amigos, todos los que están conectados esta noche, ¿por qué estamos aquí sentados? ¿Por qué vamos a empezar a estudiar el libro de Daniel? ¿Cuál es la motivación que nos tiene aquí? Yo creo que la motivación es una sola, poder entender esas señales, poder conocer cuáles son los planes de Dios y sobre todo poder estar preparados para eso que va a venir. A mí me parecen encantadoras y a la vez aterradoras las palabras que el Señor, cuando Elena de White dice, y uno solo de los cristianos murió porque ellos tenían claro qué tenían que hacer. Helen pregunta aquí, gracias Helen porque tú siempre estás preguntando. Entonces, ¿huir al campo es el mandato de Dios? Es una excelente pregunta. Y es un tema que está muy en boga y se trata mucho en este momento dentro de nuestra iglesia. Cuando yo predico este tema, Helen, te voy a dar la misma respuesta que le doy a las personas cuando predico. En el libro de, cuando leímos Mateo capítulo 24, versículo 15 hasta el 21, dice, cuando veáis la abominación desoladora. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros veamos una situación, una circunstancia, una señal, es el momento de huir. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos en este momento? ¿Cierto? Alguien podría decir, no, toca salir al campo ya. Hay otros que dicen, no, todavía no podemos salir al campo. Y hay opiniones divididas entre las personas que dicen que sí y entre las personas que dicen que no, ¿cierto? Pero entonces, por lo que yo veo en la palabra del Señor, cuando yo leo capítulo 24 de Mateo, el versículo dice, cuando veáis la abominación desoladora salir, nosotros entendemos que hay una señal que ya estudiamos en Apocalipsis. Cuando el poder político en nuestros días se una con el poder religioso para proclamar leyes mundiales sobre un día de adoración y sobre ciertas leyes religiosas, esa es la señal
que tiene que decir, chao, salga de la ciudad. Pero para eso tú tienes que tener una preparación. Si yo como familia puedo ir preparando esa situación desde este momento y hacer planes, pues qué chévere hacer planes. Si tengo la posibilidad de hacerlo, ah, puedo hacerlo, pero no quiere decir que es una orden que tengamos que cumplir ya, sino que es algo que nosotros sabemos que hay una señal y que es algo para lo que tenemos que estar preparados. ¿Sí? Eso yo diría que en mi opinión personal, lo más importante es estar preparados. ¿Listo? Bueno, por aquí hay otra pregunta. Vamos a ver. Dice, ¿hay alguna referencia específica sobre a qué se refiere con huir al campo? O sea, saber a dónde huir. Listo. Entonces, cuando, hablando exactamente de lo que estamos diciendo, el libro de Mateo en el capítulo 24, lo que estamos leyendo, o en Lucas, nos dice así. Yo te leo lo que dice la Biblia textualmente. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que no estén en los campos no entren en ella. ¿Cierto? Nos dice, se menciona el consejo que dio Jesús en ese momento es no esté en la ciudad para ellos, pero eso aplica para nosotros también. En el caso de ellos, históricamente sabemos que algunos salieron a los montes, pero a otros salieron a algunas ciudades cercanas. ¿Cierto? En la aplicación a nosotros, a nuestros días, ¿qué va a suceder? En nuestros días sabemos que el campo tiene una ventaja muy grande y que nos va a brindar muchas situaciones que van a ser favorables para nosotros en torno a los acontecimientos finales. Entonces, ¿hacia dónde huir? Sí, esas son cosas que nosotros tendremos que ir mirando específicamente de acuerdo a nuestras posibilidades y, como les digo, de acuerdo a la preparación que nosotros hagamos, porque este es un tema, ¿sí? Que este es un tema que nosotros tenemos que estudiar e ir pensando. Yo creo que sí es importante, bueno, yo voy a huir, ¿hacia dónde voy a huir? ¿Cierto? Y si no, porque, por ejemplo, en casa yo hablo mucho con mi papá. Mi papá es uno de los que él está haciendo sus planes de tener su finca. De hecho, él ya tiene su lugar, ¿cierto? Ya hizo su planeación con la esposa y ellos dicen, nosotros nos vamos para el campo. Pero ellos tienen su situación económica arreglada, tienen cómo vivir en el campo, ¿cierto? Tienen una preparación, ¿cierto? Entonces yo le digo a papá, pero también hay algunos que vamos a quedar en la ciudad. Yo digo, a mí me gustaría quedarme en la ciudad y ser de los que vamos a estar, pero si el Señor me dice, no, William, usted también va para el campo, pues vamos, ¿cierto? Pero, o sea, no, lo que debe ser claro es que ese no es un mandato. Entonces si usted es adventista y todo se va para el campo, se va a perder. No, no funciona así. Ay, no, William, ¿Listo? no te quedes. Vete también. No, William, yo te recibo aquí. Ven, 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 ven. Hay algunos. Por ejemplo, Gabriel, desde que nosotros somos amigos, cuando él vivía aquí en Cali, Gabriel me decía, viejo, para donde usted se vaya, dígame que yo me voy detrás. Y entonces él era uno de los que me decía, dígame para dónde va a coger usted y yo arranco detrás. Siempre molestábamos con esa situación y de hecho hace poco yo decía, no, William, donde usted vaya a ir, pero es una forma de indicar que en nosotros debe haber una preparación y ir Bueno, pensando William, en gracias esa por situación. invitarnos a todos. Ya sabemos que para donde tú te vas, nos vamos todos también. Qué Yo me bueno. voy, yo me voy para la cordillera oriental de Colombia. El que llegue aquí, allá armamos cambuche. Bueno, cerremos el tema esta noche, ¿cierto? Con lo que nos dice acá. Dijo Jesús, y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra angustia. En Lucas, perdón, 21-25 nos lo dice, Mateo capítulo 24, en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Cierra la sierva del Señor diciendo lo siguiente, los que, oigan bien, por eso lo subrayé, escuchen, tomen de captura, no sé cómo vayan a hacer, pero es que esto es súper interesante. Los que le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos por aquel día, porque los que no quieren velar serán sorprendidos.
porque el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan el lema que les dije que había aquí o que seguramente ustedes conocen también, que hay un almacén que el lema es más barato imposible, y que yo cuando hablo de la Biblia digo más claro imposible? La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara en cuanto a la preparación que nosotros tenemos que hacer. Entonces, para todos, queridos amigos, ustedes ya saben cuál es la invitación. Vean, en el libro de Daniel vamos a empezar este estudio interesantísimo sobre todos los planes que el Señor ha dejado para nosotros. Porque imagínense, el libro de Daniel está escrito muchos años antes de Cristo, y Él lo ha dejado ahí para que nosotros estudiemos, entendamos y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Y seguramente, así como la gente que supo interpretar las señales en el asedio de Jerusalén y se salvó, seguramente nosotros, los que estamos aquí, por eso este grupo, ¿cierto? El nombre de este grupo, vamos a estar preparados para cuando eso sucede, porque hemos hecho el estudio diligente de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces pues no nos va a coger de sorpresa, nosotros vamos a estar listos para lo que vaya a acontecer. Entonces, a todos los 22 que están aquí conectados, la invitación es la misma de todos los martes. Por favor, por ninguna razón, por más cansado que usted esté del trabajo, por más ocupaciones que tenga, no se pierda el grupo. Y si se lo pierde, porque definitivamente le fue imposible, entra a la grabación, entra a revisar el material, pero no se lo pierda. No se lo pierda por ningún motivo. Camilo, te escuchamos para ir cerrando el tema esta noche. Hola, una feliz noche. Voy desde el carro, entonces le voy a pedir a Gabriel que apenas termine la intervención me cierre y me mutee. Solamente iba a hacer como un aporte con respecto al huir de las ciudades. Recordemos que ahorita que leímos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y luego por allá en el capítulo 19, en decir que salgamos de Babilonia, ¿ya? Salir de la ciudad. Pero además de ser una ciudad física, ¿sí? O sea, de pedir una exhortación de hacer prácticamente un viaje, también es una exhortación espiritual. Porque recordemos ahorita que William está hablando de los pasajes del libro de Mateo. Recuerden que Jesucristo dice que esto va a ser como en los días de Lot, y comparan esta situación como los tiempos de Sodoma y Gomorra, y cuando Lot huye con su familia, y cuando la esposa de Lot huye y mira hacia atrás, ¿ya? Ella pierde toda esa gracia que se le da, y ella mira hacia atrás simplemente porque añora cosas de la ciudad. Nosotros no hacemos nada yendo a hacer cambuche, no hacemos nada yéndonos con William para la cordillera occidental, no hacemos nada yéndonos para el monte, si nuestra conversión espiritual no es genuina. Y ambas cosas las vamos a hacer en este grupo, porque nosotros estamos preparándonos espiritualmente para poder comprender esas señales que van a ser también físicas, pero sobre todo van a ser espirituales en nosotros. Entonces hay que comprender esa situación. La huida al monte, a los que están en Canadá, pues en Canadá, el que está en República Dominicana, pero también es más de no disfrutar y dejar de ver las cosas del mundo, porque realmente no tenemos nada que contemplar en este mundo. Nuestras cosas son de un mundo mucho mejor, y por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos forasteros, somos advenedizos, somos pasajeros en este mundo, porque nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Y con respecto a lo que mencionaba ahorita William, de todo el recorrido del libro de Daniel, en el capítulo 11, no sé a quién le toca el capítulo 11, eso hay que mirarlo dentro de la programación, pero el que tenga el capítulo 11 de Daniel tiene una responsabilidad muy compleja, porque todo lo que dijo ahorita el libro de Mateo, todo lo que contempló el espíritu de profecía después de 1840, fue escrito por el libro de Daniel 700 años antes de Cristo, y explica
todo esto que acabo de decir, William, o sea, el espíritu de profecía es una cosa maravillosa y una cosa loca. Y lo que nos está diciendo William, de verdad que simplemente es un abrebocas para todo lo que se viene. Gracias, Camilo. Bueno, entonces yo quiero invitarlos a todos ahorita, porque ya vamos a hacer la oración. Yo voy a hacer la oración de cierre. Yo creo que hay un motivo muy importante de oración. Todos tenemos dificultades y nosotros le oramos mucho al Señor por las dificultades, por nuestros planes, por nuestros proyectos. Pero hay algo que yo no sé con qué tanta frecuencia lo hagamos de pedirlo en oración y es, Señor, ayúdame a estar preparado. Ayúdame a saber cuál es el proceso de preparación que tengo que hacer. Hace poquito aquí en mi iglesia prediqué sobre eso, porque a nosotros nos dicen en la iglesia, toca prepararse, pero ¿y qué es preparación? ¿Cómo me preparo? ¿En qué consiste esa preparación? ¿Cierto? Porque hay algo, no, que toca estudiar y leer la Biblia, que hay que orar. Sí, pero es que el proceso de preparación es algo mucho más abarcante que solamente estudiar la Biblia y orar. Y implica una gran cantidad de aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Y la Biblia ha dejado indicados cuáles son esos aspectos en los que nosotros nos tenemos que preparar. ¿Cómo sé cuáles son? Entonces, cuando oro, cuando estudio y cuando los empiezo a encontrar, tengo que empezar a hacer esos pequeños cambios en mi vida. Por ejemplo, la reforma pro salud. No es algo que nos quieran decir, ¿cierto? Y que nos quieran decir que porque si usted esto no se salva o si se salva, no es cuestión de eso, es una cuestión de preparación, ¿cierto? Si usted dice, yo voy a ir al campo, pero resulta que sale trotando 2 cuadras y el corazón se le va a parar y se le va a salir por la garganta, ¿cierto? Porque usted tiene hipertensión, porque tiene colesterol alto, porque tiene todo, entonces usted no se ha preparado, tiene que hacer un proceso de preparación con su salud. Y así como les menciono ese, hay muchos otros aspectos en los que nosotros tenemos que hacer una preparación. Entonces, por eso vamos a orar y vamos a decir, Señor, ¿en qué me tengo que preparar? ¿Solo es mi dimensión o mi aspecto espiritual? ¿O hay más aspectos de mi vida en los que yo tengo que preparar y demostrarle al mundo que yo soy una persona que espera tu regreso? ¿Está bien? ¿Les parece bien que oremos por ese motivo? Ok, entonces los invito para que allí donde están en su casa, en su escritorio, en su camita, los que ya están sentados así en la camita listos para dormir, pues entonces desde allí oremos y nos comuniquemos con Dios. Padre bueno, en esta noche te alabamos, te glorificamos, te agradecemos, Señor, porque tus promesas son grandes y tenemos la oportunidad de estudiar sobre tus planes y esa agenda detallada que nos has dejado en la Biblia, Señor, para que estemos listos para lo que está por venir. Esta noche como grupo, como familia en Cristo, como amigos que estamos con un propósito en común que es estar preparados, queremos pedirte, Señor, para que tú en nuestra vida, en nuestro estudio diario como cristianos nos muestre en qué nos falta prepararnos. Aquí estamos, Señor, porque somos conscientes de que nos hace falta comprender un poco más de la Biblia. Por esa razón nos conectamos los martes para entender un poco más de tus planes, Señor. Si nos falta orar más, ayúdanos a pegarnos más a ti a través de la oración. Si hay otros aspectos de nuestra vida en los que necesitamos prepararnos, en el aspecto económico, en el aspecto familiar, en el aspecto personal, en cuanto a nuestra salud, en cuanto a nuestros hábitos, en cuanto a nuestra familia, en cuanto a nuestro trabajo, en todos los aspectos, Señor, en los que tengamos que prepararnos, ayúdanos a identificar esos puntos débiles que puedan haber, esos puntos que necesitemos reforzar, esos puntos en los que nosotros necesitemos demostrar que somos personas que esperamos tu pronto regreso. Bendice a cada uno de nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas, y que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos en cada una de las decisiones que vayamos a tomar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, William. Gracias, William. Este tema de verdad fue muy edificante y tenemos que orar más por esa preparación. Gracias a todos a los que se conectaron esta noche. Feliz noche para todos, que descansen. Nos vemos el próximo martes
Estaremos aquí otra vez a las 9 de la noche hora dominicana, 8 de la noche hora colombiana. Un abrazo para todos, bye. Chao. Chao. Bye.